confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando en tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti, puedo ser feliz, por ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios nuestras vidas, así como también este tiempo de acercamiento a la Sagrada Escritura. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque sabemos que estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Eres un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios que nos provee, un Dios que nos cuida, un Dios que nos guía. Y ahora, pidiendo tu guía, te suplicamos que nos ayudes también para que al acercarnos a la meditación de tu palabra podamos ser fortalecidos y podamos aprender de ella conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu enseñanza, que podamos aprender de ella lo que tú quieres de nosotros y todo aquello en lo que tú nos quieres instruir. Te suplicamos por cualquier necesidad que pueda estar presente en nuestras vidas para que tu voluntad siempre se lleve a cabo allí y que tú puedas, como siempre, manifestar tu gracia y compasión para con todos nosotros. Oramos en el nombre amoroso de nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda el consejo que damos siempre en cada devocional, que tomes tus apuntes de cada vez en la que tú te acercas a las Escrituras, porque eso enriquece tu aprendizaje.
Y el tema en el que vamos a estar ocupados hoy es un tema que tiene que ver con la forma en la que vamos a ver las circunstancias. Pero vamos a ver directamente lo que es el texto bíblico para entrar en materia y vámonos directamente a Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 20, que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bueno, ahí tenemos la lectura de las Sagradas Escrituras que nos van a mostrar el tema en particular que vamos a aprenderlo, que se titula Circunstancias malas con resultados buenos, o circunstancias malas que producen resultados buenos. El texto que hemos leído, basado en la carta a los Filipenses, nos da estas ideas de cómo las circunstancias malas pueden también traer un resultado malo. Antes de comenzar en la meditación, solo quiero hacer un repaso sobre lo que dijimos en el último devocional en cuanto a esta carta que introdujimos en el devocional anterior. Si tú recuerdas, en aquella ocasión dijimos que fue escrita por el apóstol Pablo y que la fecha aproximada puede ser entre el año 61 y 62 después de Cristo. La circunstancia sobresaliente: Pablo se encontraba preso, lo más seguro que en Roma. El tema, como en todas las cartas, el apóstol Pablo instruyó sobre cómo vivir la vida cristiana. Un propósito de esta carta es el agradecimiento por la ofrenda de amor y abordar al mismo tiempo algunos problemas dentro de la iglesia. Entonces, con eso en mente, ¿cómo podemos nosotros aprender de que hay circunstancias que son malas o que aparentemente son malas, o definitivamente son circunstancias que son malas o adversas, pero con potencial de producir también resultados buenos? Bueno, vamos a ver de qué trata esto y cuál es la visión que tenemos de las Escrituras. Primeramente, hay que observar que en este pasaje tenemos una nueva forma de ver las circunstancias. Y es que la fe cristiana, desde el momento en el que tú te haces cristiano, desde ese momento nace simultáneamente con tu conversión, simultáneamente con tu nuevo nacimiento, nace también una nueva perspectiva para ver la vida. Una perspectiva en la que te das cuenta de repente que ya no estás solo, te das cuenta que Dios está contigo y que Dios está contigo a pesar de las circunstancias que puedan estar en torno a ti. De allí que juntamente con tu fe, juntamente con el regalo de tu salvación, juntamente con la promesa de la vida eterna, viene también, por supuesto, o por ende, en tu visión de la vida o en tu cosmovisión, una nueva forma de poder apreciar o para poder apreciar las circunstancias por difíciles que sean. Eso es lo que vemos nosotros en el versículo 12, cuando el apóstol Pablo ha dicho lo que hemos leído ya. Él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Observa esto, porque había lamentos, había
una especie de tristeza, o podría darse, por causa de que el apóstol Pablo estuviera preso. Imaginémonos por un momento este líder fuerte del cristianismo, de las iglesias en aquel siglo, en aquellos años, nada más y nada menos que el apóstol Pablo se encontraba preso, estaba detenido. Eso era para que trajera desánimo, para que trajera realmente un impacto desalentador en la vida de los creyentes, sobre todo en aquellos que le conocían o de aquellas iglesias que habían sido fruto del ministerio directo del apóstol Pablo, que durante sus viajes misioneros logró plantar. Así es que la sensación podría ser realmente negativa, y es que, vamos a ser sinceros, es que aún en nuestros días pensar en estar preso no parece realmente que sea una circunstancia muy buena o muy favorable, sobre todo incluso en aquellos días en los que las cárceles tampoco eran ni siquiera nada buenas comparadas con las que pueden de alguna forma existir también en nuestros tiempos. Pero de todas formas, cárcel o la cárcel, sea la que sea o de cualquier época, siempre tendrá una connotación negativa, una especie de adversidad, algo que priva de la libertad y de la movilidad. Sobre todo en el caso del apóstol Pablo, que las razones eran o tenían que ver precisamente con las causas del evangelio, es decir, no había un delito en sí, no había nada malo más que la proclamación del evangelio y toda clase de calumnias o acusaciones falsas que se levantaban en torno a él con la finalidad de frenar o de detener el avance del evangelio. Así es que su prisión es como un intento humano por frenar el avance del evangelio. Eso despertaría desmotivación en la iglesia, desmoralizaría a los creyentes al escuchar que nada más y nada menos que el apóstol Pablo estaba preso, estaba detenido y está en Roma. O sea, qué difícil situación. Es algo que realmente puede entenderse, humanamente hablando, como algo negativo. Sin embargo, ustedes pueden observar aquí la perspectiva que tiene el apóstol Pablo. Él tiene una nueva forma de ver lo que es la vida, por causa de Cristo, por supuesto. Y como en la imagen que tienes ahora frente a ti, se puede apreciar que Pablo, con su visión, realmente de alguna manera destruye o cambia la perspectiva de los filipenses, porque el apóstol Pablo ve que no hay realmente obstrucción para el evangelio, a pesar de que él está preso. De esa forma él impacta, de esa forma él modifica o está influyendo para que la perspectiva de los filipenses sea transformada y que no estén pensando en función de lo negativo, sino más bien, como él le dice, al contrario, su prisión está resultando en que todavía se sigue propagando el evangelio, solo que bajo otras direcciones o bajo otras formas, pero resulta que el evangelio no fue obstruido, es decir, el progreso del evangelio, por lo cual él estaba, humanamente hablando, detenido, y que según esto el evangelio se detendría. Pues no, el apóstol les dice, el evangelio realmente ha seguido. Entonces él ve que la prisión en sí como circunstancia adversa no es que ha venido a cumplir ese efecto devastador que podría tener. Al contrario, bajo la manera de ver la vida, bajo la forma de ver lo que estaba aconteciendo en él como algo que Dios mismo incluso estaba permitiendo y además utilizando, él les habla acerca de que el evangelio está siguiendo su progreso natural en la propagación, y que lo único que seguramente ha acontecido es que está brotando o progresando por direcciones diferentes. Sin embargo, la existencia de la misma carta que nos ocupa en este devocional es evidencia de que el evangelio no se detuvo, pues él, aún desde la cárcel, se dedicó a seguir trabajando en la proclamación del evangelio y en el cuidado pastoral de las iglesias. De esa forma, él comienza a afectar en algo, en la forma de ver la vida
en los filipenses. Les está explicando, les está enseñando que hay maneras distintas en las que un cristiano debe ver las circunstancias que son adversas o negativas. Por ejemplo, en los siguientes versículos les dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Observa, es decir, hasta en lo que es la guardia, en lo que son los soldados que se encargaban de la seguridad en aquellos momentos, hasta en ellos ha sido básicamente patente, es decir, lo que es el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Y dice: y a todos los demás. Siguiendo en el versículo 14, también dice que, y la mayoría de los hermanos, escucha esto, a través del apóstol Pablo en la cárcel, y como ya mencionó también, como sucedió con el personal a cargo de él en la cárcel, pero también dice: y la mayoría de los hermanos también en ellos, porque dice que cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, es decir, la prisión de Pablo. Y al saber que el Evangelio estaba prosperando, progresando, al saber que Pablo se mantenía firme en el avance del Evangelio, en muchos hermanos o en la mayoría de los hermanos, en lugar de entristecerlos o a pesar de la tristeza, eso les estimuló a cobrar un ánimo especial en el Señor por causa de ver al apóstol Pablo en la prisión. Entonces, con eso dice que se atreven mucho más a hablar de la palabra o la palabra sin temor. Así que si el apóstol Pablo fue apresado y las personas que procuraron y que llevaron a cabo la prisión del apóstol Pablo pensaron que con eso iban a amedrentar a los demás discípulos para que dejaran de proclamar el Evangelio, bueno, la noticia es que el resultado fue adverso. Es decir, muchos o la mayoría de los hermanos, al ver que estaba preso, cobraron ánimo, cobraron valor y dijeron: bueno, él está preso, vamos, levantémonos todos los demás y vamos a predicar el Evangelio. Y de esa manera, tal como está ilustrado en este gráfico, puedes tú observar que también hubo un efecto positivo. En vez de que hubiese un daño colateral, hubo más bien una nueva manera de verlo. Observa, dice que el resto de ellos están en color azul, es decir, la mayoría se encargó de cobrar ánimo y proclamar el Evangelio. Incluso la Guardia Imperial también, dentro de ellos fue notorio también el Evangelio. Y por qué no también pensar, hubo conversiones aún en la misma Guardia Imperial. De esa forma, la prisión del apóstol Pablo resultó en un cambio, más bien en un efecto positivo. Esa es una manera muy interesante de cómo podemos nosotros ver que hay circunstancias adversas con resultados o que producen resultados que son positivos. Obviamente depende de la perspectiva o de la forma de ver las cosas en la que el creyente decida o elija apreciar cada una de las circunstancias. El apóstol Pablo nos muestra que sí es posible observar lo bueno y los resultados buenos que puede traer también las circunstancias adversas. Y el segundo aspecto en este devocional nos lleva a este punto, a la importancia de vivir con una causa espiritual, porque esto le da sentido a lo negativo. Es decir, vivir con una causa espiritual le da sentido o mayor sentido a lo que es negativo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, las personas que viven teniendo presente la causa espiritual, es decir, que Dios está con ellos, que Dios les ha encomendado una causa, que tienen presente la causa de Cristo, la causa de la proclamación del Evangelio, que tienen en carne propia y han asumido como suyo el mandato de la Biblia, de la proclamación del Evangelio, de dar a conocer el amor de Cristo a los demás, de vivir en esta vida aún sufriendo las consecuencias de la fe, si la fe te trae consecuencias negativas, que puedas tú vivir sabiendo que esa fue la misma suerte que corrió nuestro Señor Jesucristo y aún también grandes líderes como el apóstol Pablo. Viviendo con una causa espiritual mayor, eso hace que cuando tú te enfrentes a las circunstancias adversas, puedas encontrarle un mayor sentido a lo que sea que estés pasando. Por ejemplo, una causa espiritual mayor es que Dios está presente contigo. Él está contigo para acompañarte, Él está contigo en todo momento, en toda circunstancia. Tenemos lo que dice en el versículo 15 el apóstol, diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia
y contienda, pero otros de buena voluntad. Y ahora añade, diciendo en el otro versículo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir más bien aflicción a mis prisiones. Pero escucha esto otro que dice en el versículo 17. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Nos está explicando que dentro de todos los que proclamaban el Evangelio, hay algunos que tenían diferentes razones o motivos para hacerlo. Obsérvalo en este gráfico y eso te va a ayudar también a poder formarte mejor la idea. Como él lo está diciendo, algunos predican el Evangelio por buenas razones. Esos son los que están señalados en color azul en tu pantalla. Por ejemplo, por buena voluntad lo hacen algunos, otros lo hacen por amor, otros lo hacen porque reconocen el papel del apóstol Pablo, pero hay otros que están allí en color negro que lo hacen por envidia, y otros lo hacen por contienda, otros por rivalidad, no sinceramente, otros para causar problemas al apóstol Pablo. Eso es lo que él ha mencionado. Pero ¿sabes qué es lo que está detrás de todo esto que el apóstol Pablo celebra en medio de todas estas circunstancias? Es que de cualquier forma el Evangelio está siendo proclamado. Esto nos recuerda que el apóstol Pablo vivía para una causa espiritual superior en su propia vida. En la misma medida en la que tú aprendas a tener una causa espiritual mayor o suprema que está por encima de las causas humanas y que vivas en línea o en obediencia a dicha causa, entregado a dicha causa, verás que no todo lo que te acontece tiene un efecto negativo, más bien lo verás desde una perspectiva completamente diferente. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, es decir, lo que le aconteció más bien siempre resultó en que el Evangelio prosperara. No importa si algunos lo proclamaron por razones apropiadas y otros lo hicieron por otras causas, pero el Evangelio como causa, es decir, la propagación del Evangelio entre los gentiles, entre los no judíos, como causa espiritual mayor en la vida del apóstol Pablo, hace que el apóstol Pablo encuentre aún alegría en el progreso del Evangelio. En un sentido, lo que él ha dicho hasta este momento es, él está preso, pero el Evangelio no está preso. Y como el progreso del Evangelio es la causa mayor espiritual por la que él vive, entonces él celebra, y eso le hace aún hasta ver su propia prisión como no tan negativa ni tan adversa como los demás podrían pensar. ¿Por qué? Porque el Evangelio sigue avanzando. Cuando las personas aprenden a tener a Dios en sus vidas, tener a Cristo en sus corazones, vivir para Cristo, para conocer a Cristo, entonces las personas aprenden que también es importante amar y servir a Cristo. Cuando hacen de Cristo su causa mayor para vivir en este mundo, aprenden a ver las demás circunstancias como secundarias. Aprenden a magnificar a Cristo, la causa de Cristo, y se entregan a la causa de Cristo. Y cualquier cosa que traiga progreso a la causa de Cristo les trae alegría, aun y cuando las circunstancias personales puedan ser aparentemente negativas. Y eso está relacionado con el tercer aspecto en este devocional, que nos habla acerca de elegir bien las fuentes de nuestra alegría. Con elegir las fuentes de nuestra alegría estamos hablando de qué es lo que nos hace felices. Por eso en este versículo, obsérvalo, en el versículo 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, escucha, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es, recuerda, anunciado, porque esa es la causa mayor para la que vive el apóstol Pablo. Entonces, Cristo es anunciado, y él con razón, eligiendo esa causa como su fuente de alegría, él dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así es que observa que el apóstol Pablo eligió lo que le iba a traer alegría. Por eso es que nosotros podemos sentir alegría
en muchas circunstancias adversas, toda vez que hayamos elegido adecuadamente las fuentes de nuestra felicidad o la fuente de nuestra alegría. Por ejemplo, si nuestra alegría se alimenta de la prosperidad material y dependemos en buena medida de las circunstancias financieras o económicas, entonces nuestra alegría será realmente muy oscilante. Es decir, cuando tengamos vamos a sentirnos contentos, cuando no tengamos vamos a sentirnos muy tristes, vamos a sentirnos desdichados, cuando no tengamos lo que creemos que nos hace felices. Pero si nosotros elegimos como fuente de alegría a Dios, elegimos como fuente de alegría a Cristo, y sabemos que siempre tendremos a Dios y a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, siempre estará con nosotros. Es más, cuando sabemos que aún al dejar este mundo y al morir, vamos con Dios y vamos con Cristo, entonces la fuente de nuestra alegría se centra en Dios, se centra en Cristo, y eso nos llevará a experimentar gozo, aun cuando estemos en medio de circunstancias adversas. ¿Cómo podemos comprender o profundizar más en este concepto? Bueno, observa también en esta imagen, te voy a mostrar que el apóstol Pablo valoraba precisamente lo que está en rojo, que Cristo es anunciado. No importa el conducto, si algunos lo hacían por pretexto, otros lo hacían por verdad, lo cierto es que el Evangelio seguía siendo proclamado. Y el Evangelio obviamente tiene como mensaje central a Cristo, al Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que nos regala la salvación. Y en eso, como lo ves en esta otra y nueva imagen, es que el apóstol Pablo dice, me voy a gozar. Es decir, se goza y aún dice que se va a gozar aún. Esto es lo que él escogió como fuente de alegría, como fuente de felicidad. La causa espiritual de Cristo, a eso se enfocó él y solamente eso le traía esa alegría. Por esa razón es que alguien que está preso está diciendo, me gozo, a pesar de que está preso, a pesar que las circunstancias son adversas, son difíciles, él sigue sintiendo alegría. De hecho, como veremos a lo largo de esta carta, el gozo cristiano, el gozo del Señor, es uno de los temas centrales de la carta que estamos estudiando acá, la carta a los Filipenses. Y desde aquí él les comienza a mostrar estos detalles que son centrales en la vida cristiana. Siguiendo entonces, podemos ver, por ejemplo, que en el versículo 19 le dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, otra vez dice, en mi liberación. Hombre, pero si está preso. Bueno, probablemente no se está refiriendo solo a la liberación física. Veamos lo que dice el siguiente versículo, el 20, que es el último en esta oportunidad. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, dice él, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esa es la seguridad plena. Cristo será magnificado en su cuerpo, y eso es lo que le producía gozo. En el versículo mismo está concluyendo de esta manera, dice, o por vida o por muerte, es decir, él en su propio cuerpo, Cristo será magnificado, ya sea que él siga con vida o que también experimente la muerte como era una posibilidad y como finalmente pues también terminaría resultando. Es decir, de cualquier forma habría una ganancia, habría algo que celebrar, porque como lo veremos en los siguientes devocionales, para el apóstol Pablo la causa de Cristo era la causa mayor y eso le producía alegría. Observa, para concluir, estos gráficos nada más que te dejarán con estos conceptos de una manera más explícita. Él dice que de cualquier manera siempre va a resultar en algo bueno. Él dice, no seré avergonzado. Es decir, ¿por qué? Porque siempre sucederá lo que puedes observar que está allí en color azul. Dice, aún ahora Cristo es exaltado. Y dice, en muerte o también en vida. Qué maravilloso poder vivir de esa forma. En muerte o en vida, Cristo será magnificado. Una especie de resumen
de lo que hemos visto hasta este momento está en la siguiente imagen, que nos explica el desarrollo del pensamiento hasta este momento, desde el versículo 12 hasta el 21. En la parte azul dice en prisión, predicación contenciosa, y en lo rojo dice ¿qué pues? Bueno, él dice regocijarse y continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque resulta en su liberación de todas formas. ¿Qué y cómo? Bueno, es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como lo veremos en el próximo devocional. Así entonces existen circunstancias adversas o negativas que producen resultados buenos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nuestras vidas hace posible que eso pueda suceder. Obviamente, como creyentes nos toca tomar en cuenta lo que hemos visto en este devocional, lo cual a su vez lo dejo a manera de resumen en la siguiente imagen para que tú sigas en tu meditación. Recuerda siempre una nueva forma de ver las circunstancias, recuerda siempre vivir con una causa espiritual le da sentido a lo negativo y eligiendo bien las fuentes de mi alegría.